unción. Fuego del cielo caiga hoy, que tus milagros vengan, aviva nuestro corazón. Abre tus alas, Redentor, deja caer tu gloria, danos tus dones, tu unción. Un fuego del cielo caiga hoy, que tus milagros vengan, aviva nuestro corazón. Avívanos. Cielo caiga hoy, que tus milagros vengan, aviva nuestro corazón. Hola, presencia de Jahuel, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo que compartimos juntos. Te voy a compartir la palabra de la ofrenda que está en Malaquías 3:10 y dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición tan grande, dice, que no tendrán espacio para guardarla. Dice: inténtalo, poneme a prueba. ¡Wow! Declaramos esta palabra de Dios y vos que estás ahí puedas tomar tus diezmos y tus ofrendas y poder declarar esta palabra ¿qué va a hacer esta palabra en tus diezmos y tus ofrendas? Va a cobrar vida. Va a haber un aumento financiero a tu favor, va a haber una conexión de oro, porque Dios dice que va a abrir las ventanas del cielo y va a abrir esas ventanas a la oración que vos estás poniendo al dar tus diezmos y tus ofrendas, a la declaración que vos estás soltando sobre tu vida, y sobre tu vida derrama tanta abundancia el Señor que Él va a tener el control de tu economía, y toda esta semana vas a dar un testimonio de cómo al agarrarte de la promesa del Señor va a haber abundancia en todas las áreas de tu vida. Así es que declaramos que esa palabra que declares en tus diezmos y tus ofrendas se van a estar haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y comunícate con tu líder para que tus diezmos y tus ofrendas van a llegar a Dios y a todas las obras que se está haciendo en nombre de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas tardes, presencia. Qué bueno es poder saludarte y contarte estos testimonios maravillosos que están sucediendo en los equipos Zoe. Y si no estás en uno, te animo a que nos dejes un mensajito privado aquí en la página y te vamos a estar contactando con un líder para que pronto puedas experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Un integrante del equipo nos cuenta que él y toda su familia comenzaron a orar a Dios porque querían un auto. Oraron a Dios
dejaron en manos del Señor todo. ¿Y qué te cuento? Que en 2 semanas alguien los llama y les dice: tengo un auto para regalarte. Gloria al Señor. Declaramos y tomamos esa palabra. Gracias al Señor por esto. Otra persona nos cuenta que estaba un poquito mal, se sentía un poco dominada por las circunstancias. Entonces ella empezó a hacer la oración de la casa. Dice que cuando estaba en la mitad de este ejercicio maravilloso de la oración de la casa, ella le dijo: Señor, sopla aliento de vida en mí. Y descansó en el Señor. Inmediatamente comenzó a experimentar una paz extraordinaria, que todo, absolutamente todo, empezó a regularizarse en su vida y estabilizarse, y hoy está más firme que nunca en la roca que es Cristo el Señor. Otro testimonio nos cuenta que hacía 2 meses esta familia venía pagando muchísimo por las boletas de luz. Entonces dice que ellos oraron a Dios y le dijeron: Señor, no queremos pagar más este monto en las boletas. ¿Qué te cuento? Que este mes pagaron la mitad de lo que venían pagando. Gloria al Señor por esto, porque cuando tu economía está en las manos de Dios, no hay nada que sea imposible para nuestro Señor. Y yo te animo a que, si todavía no estás experimentando todas estas cosas que te conté y mucho más, nos dejes un mensajito y pronto vas a estar fluyendo en el amor y en la comunión con el Señor. Que Dios te bendiga. Shalom, presencia. Muy buenas tardes. La paz sea con cada uno de ustedes. Qué lindo poder saber que están conectados a través de este medio que Dios ha puesto a disposición nuestra para poder llevar su palabra. Feliz de estar en este lugar con ustedes, de poder compartir la palabra del Señor. Voy a los agradecimientos. A Brenda, a Paulo, gracias por esta visita online, gracias Melina, gracias Presencia Música, ¿sí?, que hacen posible que la adoración esté siempre presente en cada reunión. Gracias a cada uno de los equipos Zoe del exterior. Quiero contarte que hemos recibido 28 personas de distintas partes del mundo, ¿sí?, y estamos liderándolas a través de este precioso medio. Gracias a los miembros de los equipos Zoe de México, Cuba, El Salvador, Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, y espero no olvidarme de nadie. Gracias por estar presente en ese lugar. Estamos bien felices. Algo ya te adelantó la pastora, la prédica anterior. Hoy estamos estrenando casa nueva, estamos cumpliendo con lo que es la mudanza, ¿sí? Hay un equipo trabajando desde muy temprano, ¿sí?, para hacer posible que, ni bien nos den la autorización desde el gobierno municipal, poder, protocolo mediante, reunirnos en la sede en forma presencial. Así que muy agradecidos porque Dios siempre responde nuestras oraciones, agradecidos porque la presencia de Dios está en continuo en cada uno de nosotros, bendiciéndonos. Y nosotros haciendo esta tarea de ser el instrumento que transporta la palabra de Dios. La palabra que hoy quiero compartirte tiene que ver con algo que le pasó a Jesús, pero te pasa a vos y me pasa a mí. Todos de algún modo ejercemos el liderazgo y todos en algún momento experimentamos lo mismo que experimentó Jesús en este pasaje que te voy a compartir, y las reacciones, claro, son indistintas conforme a nuestras creencias no en el Evangelio, sino nuestras creencias en nosotros mismos, aquello que aprendimos de nuestros padres, de nuestro entorno social, ¿sí?, y de aquello que escuchamos y que nos compramos, ¿sí?, y que en cierto punto
no es tan cierto como lo recibimos, pero es un trabajo nuestro. Esa palabra que siempre vas a escuchar en mi boca, reinventarte cada día, rediseñarte, ¿sí? Es decir, esto es quien yo soy, esto es lo que quiero, esto es lo que Dios puso en mi vida, ¿sí? Y Dios hace, pero yo tengo que hacer mi parte, ¿sí? Tengo que disponerme a escuchar la voz de Dios y poder salir adelante con cada una de aquellas cosas que nosotros llamamos desiertos, adversidades, tribulaciones. Le podemos poner el nombre que querramos, ¿sí? Pero hoy de parte de Dios te voy a regalar una palabra que te va a impactar y va a generar un cambio en tu vida. Tengo la convicción de eso, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que es frustración y el fracaso. Y todos nosotros, seres humanos de la más temprana edad, vamos construyendo aquello que necesitamos para la lucha diaria de la vida. Y cuando las cualidades de gratitud, curiosidad, optimismo, autocontrol, constancia, valor, me generan un compromiso sostenido en el tiempo para poder alcanzar ese objetivo. Cuando somos chicos, nuestros padres trabajan y nosotros cuando somos papás, a la vez repetimos la historia, trabajamos en enviar a los chicos al colegio. Es decir, para que aprendan a leer, para que aprendan a escribir. No nos enseñan educación nos enseñan en casa. Lo que traemos es un contexto de aprendizaje sobre distintas cosas que nos van a formar en la parte educativa. Y allí están parte de estas cualidades que tenemos que desarrollar. Entonces, levantarme temprano, tener la constancia de hacer la tarea, lo que no entiendo preguntar, van formándome parte, ¿sí?, de ese valor del que te hablé. Algunos lo llaman coraje, yo elijo llamarlo valor, ¿sí?, que es el valor que va a diseñar mi vida. Y ese valor me va a permitir aprender a fracasar, me va a permitir tolerar la frustración y me va a dar la voluntad para volver a intentarlo. Si tengo que volver a empezar desde el principio, pues empezaré desde el principio, pero la clave es volverlo a intentar. Esto es, no lo dejo atrás, bueno, fracasé, cierro la puerta, que se quede ahí, ya está, no es para mí. Frustración no existe si no viviste la experiencia de haber intentado algo y no lograrlo. Entonces me pregunto, ¿fracasaste o aprendiste que no se hace de esa manera? Cuando lográs entender de que nuestra vida es un continuo aprendizaje, que podés peinar canas, pero eso no implica experiencia ni sabiduría. Cuando no has tenido a través del transcurso de la vida la posibilidad de aprender de aquellas cosas que no te salieron bien. Hay dos personajes que quizás los conocés por los medios de difusión o los escuchaste nombrar alguna vez. Uno es Walt Disney y el otro es Albert Einstein. De estos dos personajes que quiero compartirte, me sorprendió algo. Con palabras de hoy, diríamos que estos dos muchachos, en su época, estamos hablando de 1920 y un poquitito antes, eran muchachitos que tenían problemas de TGD. ¿Sí? Esa frase que aparece hoy casi de continuo cuando un chico no responde a los patrones que la sociedad dice debe responder. Esto es trastornos generalizados del desarrollo. De Walt Disney decía que no tenía capacidad para el aprendizaje, porque él dibujaba flores con ojitos y con una sonrisa, dibujaba cosas que el común de la gente no entendía. De hecho, le dijeron que no estaba preparado, que nunca iba a llegar a nada, porque la visión que tenía de la vida era muy infantil. Y de un periódico lo terminaron echando, aduciendo que le faltaban ideas e imaginación. Hubo otros proyectos que no le fue tan bien,
Y cuando presentó el proyecto del largometraje Blancanieves, un largometraje animado, estaban saliendo recién de la época del cine mudo, le dijeron: Disney, esto no va a funcionar. No vas a lograr que los pibes se queden quietos, ¿sí?, mirando eso. Bueno, contra viento y marea el proyecto se presentó, salió adelante, presentaron esta película y para sorpresa de todos fue un éxito. Y ese éxito marcó los éxitos irreversibles en la vida de Walt Disney hasta el día de hoy. Es decir, dejó un legado que echó por tierra esa creencia de que no tenía imaginación, de que no tenía ideas. Respecto de Albert Einstein, dijeron: este muchachito aprendió a hablar a los 4 años, a los 7 aprendió a leer, pero en el contexto decían que el coeficiente intelectual con respecto a los chicos de su edad era muy bajo y que, pobrecito, era casi un deficiente. Los logros que tuvo Albert Einstein echaron por tierra con toda esta expresión de la gente, al punto tal que fue promocionado para recibir el Premio Nobel de Física, ¿sí?, allá por 1921. Es decir, que muchas veces tenemos juicios con respecto a la capacidad de otras personas y aún de nosotros mismos. Creemos que si algo no nos salió bien, más vale no intentarlo porque no es para nosotros. Muchos de nosotros consideramos que hemos fracasado en la vida porque no hemos alcanzado algo que queríamos alcanzar, un objetivo, y que fracasamos porque no lo alcanzamos. Y te pregunto ahora, a la luz de esta palabra, ¿es tan así? ¿No alcanzaste nada? ¿No lograste nada? No me contestes. Esto es una pregunta que debes hacerte vos mismo. Quizás estaría bueno que en un mano a mano con Dios le preguntes: Señor, ¿de verdad no alcancé nada? Y ahora quiero entrar en eso que te hablé de Jesús. Jesús, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, del 1 al 5, cuenta la historia de un Jesús que llega al pueblo donde creció, donde desarrolló gran parte de su vida, ¿sí? Nos habla de un Jesús rechazado. Y créeme que cuando leí esto me sonó muy fuerte: Jesús rechazado. Y entré a buscar, porque la única versión en que este término aparece, rechazado, aparece solamente en la versión 2015 de Reina Valera. No aparece en ninguna otra Biblia que vayas a leer. Y solamente aparece en una Biblia de estudio donde habla de un Jesús sin honor en su propia tierra. El resto dice Jesús en Nazaret, Jesús visita su pueblo, pero nadie en la traducción metió este término, que suena fortísimo. ¿Cómo Jesús rechazado? ¿Qué es esto? Y cuando lees esos primeros versículos del 1 al 5 te preguntás: ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué no hizo milagros? ¿Se desmotivó Jesús volviendo a su pueblo? Porque empezás a encontrar el rechazo de parte de la gente. El verlo como alguien sin importancia. Y leyéndolo una y otra vez, te vas dando cuenta que Jesús, quizás como vos, quizás como yo, se sometió a los jueces más severos que cualquier ser humano tiene. Y esos jueces tienen que ver, nada más y nada menos, que con las personas que te conocen desde tu niñez, que conocen tu adolescencia, que te vieron crecer, vieron cómo te fuiste haciendo adulto,
que conocen a tu familia, saben quién es tu mamá, tu papá, tus hermanos, saben dónde vivís, saben de qué trabajaste, cuál fue tu primer trabajo. Es decir, te conocen porque se generan, como en todos los pueblos, un ambiente muy familiar. Esto es, todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Creo que no hay ningún pueblo al que vos llegues y preguntes por alguien y no te sepan decir, salvo que lo sea del pueblo. Pero los que son originarios del pueblo, sí te van a decir. Y lo experimenté con mi familia. Cuando viajé a La Rioja buscando familiares de mi mamá, y pregunté, yo soy fulano de tal, soy el hijo de Rosa, ¿la conoces? Y la primera respuesta que encontré, ¿cómo no la voy a conocer si es mi prima? Y otro conocido, pero ¿cómo no la voy a conocer? La Rosa, si crecimos juntos. Bueno, eso le pasó a Jesús. Jesús llegó a un lugar donde todo el mundo lo conocía. Había un ambiente familiar. Y muchas veces, no digo que te pase a vos, pero puede suceder que nos pase a algunos de nosotros. El vivir con Cristo, esa familiaridad, ese verlo como alguien normal. Y de ese contexto de fe reducimos a Jesús a una idea, a una doctrina. Y nos perdemos la grandeza del Hijo de Dios. Nos perdemos la grandeza que se esconde atrás del ministerio de esa divinidad que se hizo hombre para mostrarnos cuánto quiere Dios de nosotros, para bendecirnos, y cuánto podemos hacer nosotros por nosotros mismos cuando le damos autoridad para que nos guíe en nuestra vida. Donde no hay confianza, hay disgusto. Y esto fue lo que le pasó a Jesús. Cuando Jesús se metió en la sinagoga para enseñar, aparecieron las palabras de no reconocimiento, de descalificación. No fue recibido en un contexto de confianza como sería en un ambiente familiar, sino de cuestionamiento. ¿Sí? Entonces, mientras él hablaba en la sinagoga, ese desprecio brotaba de las manifestaciones de los que los escuchaban. Y se preguntaban unos a otros, che, ¿pero este no es el hijo del carpintero? Pero, perdón, ¿este no es el carpintero? Y el carpintero en esa época era un artesano, era alguien que con muy pocas herramientas desataba una creatividad y podía tanto construir una casa como construir una mesa, una silla, ¿sí? Reparar una puerta. ¿Sí? Y eso era lo que ellos veían. Veían a Jesús como el trabajo que había hecho durante toda su vida. Pero si este es el que nos construyó la mesa, este es el que se sentaba con nosotros en la misma mesa que él construyó para compartir los alimentos. Pero si este es el que me reparó el techo. Es decir, traducido esta expresión, es alguien del barrio. Si este lo conocemos, es uno de nosotros, no es importante. Y esa poca valoración que tenían de ellos mismos, la reflejaron en Jesús. Muchas veces nos pasa que si nos vamos de un lugar y volvemos porque hemos progresado, porque hemos trabajado para ese progreso, la gente se aleja, no se acerca. O si se aleja, es para chusmear, para ver cómo... Si yo lo conozco de chiquito, mirá ahora con esos zapatos, que para jugar a la pelota las únicas zapatillas que tenía se las sacaba para que no. Pero mirá ahora, con reloj de marca. Es decir, cuestionan no lo que les vas a dar, sino lo que lograste. Y es allí donde Jesús nos enseña cómo enfrentar el fracaso. Podés tener una interpretación racional de eso que te pasa, como en el caso de Jesús,
el rechazo, la descalificación, el que no sos importante, a qué viniste, quién te crees que sos. Bueno, lo podés interpretar desde lo racional y llevarlo a tu ambiente laboral, llevarlo a tu ambiente aún de iglesia. ¿Sí? Cuando las cosas proyectaste un impacto y no vino la cantidad de gente que viniste, trabajaste horas, hiciste volante, propaganda y dijiste, alquilé un salón por lo menos para 100 personas y vinieron 4. Y desde lo racional lo interpretás justificando el fracaso. Y la justificación del fracaso no te permite ver qué es lo que tenés que corregir. ¿Qué son las cosas que no hiciste, las que llevaron a que en lugar de 100 hubiese 4 personas? Con la inversión de tiempo, con la inversión de horas, con la inversión de material humano. Podés interpretarlo desde lo emocional. Vas a evocar una y otra vez el recuerdo que invitaste 100 personas, que tiraste 1000 volantes, que pagaste no sé cuánta plata por difusión radial, pagaste quizás un transporte para que voceara por las calles, pero no vino nadie, o vinieron 4. Y cada vez que evocas eso, cada vez que evocas el fracaso desde lo emocional, lo único que haces es retroalimentar tu dolor. Es decir, que interpretarlo de lo emocional, lo único que hace es intensificar el fracaso y no querer intentarlo de vuelta. No, ¿para qué voy a hacer impacto? La gente no se compromete, la gente no viene, a la gente no le interesa, la gente está cómoda, a la gente le gusta. Intensificás el fracaso. Pero Jesús intensificó, o elevó, mejor dicho, la interpretación de esto que vivía en Nazaret, desde lo ministerial y desde lo espiritual. Y lo puso en palabras. Cuando tuvo que explicárselo a los apóstoles, les dijo, me rechazan porque soy profeta. Y en mi tierra, los profetas son rechazados. Él no se quedó con lo emocional, no se quedó con lo racional, sino dijo, esto ocurre porque los profetas en mi tierra son rechazados. No hizo una justificación, y esto lo vamos a ver más adelante, de lo que había pasado. ¿Por qué la gente no lo había aceptado? Jesús no había llegado a Nazaret en una visita social. Bueno, voy a encontrarme con mis amigos de la infancia, con los muchachos de la esquina, vamos a comer unas pizzas, vamos a tomarnos unas birras. ¿No? Jesús volvió a Nazaret para llevar la palabra de Dios. Jesús volvió a Nazaret como un rabino, como un maestro de la palabra, a llevar la palabra de Dios tal como nos enseña a nosotros. A cada lugar que nosotros vamos, tenemos que llevar la palabra de Dios. Debemos llevar la palabra de Dios. Él llegó a ese lugar con un equipo de apóstoles. Es decir, llegó con un equipo de trabajo a los cuales le iba a enseñar, pero también él estaba llevando para llevar los milagros. Todo lo que había hecho en otros lugares lo llevaba al lugar que lo vio crecer. Claro, este rechazo, esta descalificación, es decir, no es importante, che, si es alguien del barrio, los conocemos todos, yo sé dónde vive la mamá, yo sé dónde viven los hermanos. Y se refieren a la mamá porque es probable que para esa época que José ya no estuviese físicamente, es decir, habría muerto. Por eso se refieren nada más que a la mamá de Jesús. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Todo eso lo vas a encontrar en este capítulo del Evangelio de Marcos. La primera reacción que tuvo Jesús fue no deprimirse. Jesús no se frustró, porque ante esta situación
de rechazo, el mundo espiritual siempre te ofrece alternativas. Y la única manera que podés darte cuenta es teniendo esa comunión diaria con Dios. Porque esto que yo te cuento como una historia de Jesús, nosotros también lo vivimos. Nosotros, me refiero a vos y a mí. Nosotros como ministros de la palabra, como apóstoles, llevando la palabra a cada lugar donde vamos, también experimentamos esto de que muchas veces nos rechazan. Y principalmente si nos conocen. ¿Pero qué me venís a hablar vos? Ahora te haces el pastorcito. Si yo te conozco cuando... Y te empiezas. Bueno, ese es el rechazo. Esa es la descalificación. Cuando dicen, pero déjate... Es eso que le pasó a Jesús. Quizás no con las palabras que nos agreden a nosotros hoy. O que nos rechazan hoy. Pero lo experimentamos. Cuando queremos hablar en una fiesta donde todos nos conocen, hay amigos, hay parientes, hay conocidos, y te palmean el hombro y dicen, ¿qué te estás tomando? Me parece que te soltá la botella. Se burlan. Y el mundo espiritual te ofrece alternativas a través de la oración y las respuestas vienen de parte del Padre. Y eso fue lo que hizo Jesús. Aprovechó la oportunidad con aquellos que sí creyeron, que también vivían en Nazaret, que también lo conocían, pero eligieron creerle. Y a esos fue los que sanó. ¿Cómo? A través de elevar la oración al Padre, y el Padre le dio respuestas. Claro que Jesús sufrió una desilusión, como nosotros. Pero la mejor versión dice que Jesús se hizo hombre y habitó entre hombres. Entonces, todo lo que nosotros vivimos también lo experimentó Jesús. Y lo pone en palabras y dice que Jesús estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Claro que hubo desilusión. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando invitamos gente que no viene, cuando invitamos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, un vecino, y te dicen, sí, voy. En algún momento con la pastora liderábamos un micro y trabajamos todo un día viernes y todo un sábado y llenábamos 2 planillas. Las planillas venían con 35 personas por frente. Y a veces no llegábamos a los 70, pero 50. ¡Guau! Y va a viajar la gente parada. Y cuando llegábamos el domingo a buscar, subían 4, 6, 7 si contaba el chofer, más nosotros. Y la gente dice, sí, páseme a buscar. O nos encontramos en tal lugar. Olvídate. Es decir, que esa desilusión también nosotros la experimentamos. Y cuando hablo de experimentarlo, muchos de nosotros nos pasa eso. Asombrado por la incredulidad de ellos. Pero todo esto Jesús lo potenció. ¿Sabes qué hizo? Cambió de iniciativa. Nazaret quizás no le fue como esperaba. Esperaba poder sembrar en ese lugar que seguramente le traía muchos recuerdos, que lo había visto crecer, donde tenía todas las cosas que cualquiera de nosotros puede tener. Ganar el barrio para Cristo, ese que nos vio crecer, que nos vio correr por sus calles, que nos vio remontar barriletes, jugar las pelotas, juntarnos en la esquina, escuchar música. Pero quizás no se da. Jesús cambió de iniciativa. Jesús utilizó una estrategia. Empezó a recorrer las aldeas vecinas, las que estaban alrededor de Nazaret. Y así empezó a llevar las enseñanzas de parte de Dios. Pero hizo algo más. Creó el ministerio evangelístico. ¿Cómo fue eso? Dice en la palabra de Marcos que empezó a mandar a los apóstoles de 2 en 2. Pero utilizando un lenguaje más coloquial, más de nuestra época, no los mandó crudos. Él experimentó primero ese rechazo que él sabía
que los apóstoles iban a recibir. Él sabía que muchas veces iban a golpear una puerta que iba a permanecer cerrada, o que se las iban a cerrar en las narices. Jesús sabía que iban a enfrentar el rechazo de la gente. Y les dio una herramienta que quiero compartírtela. Está en el Evangelio de Marcos, vuelvo a insistir, en el versículo 11 del capítulo 6. Y dice: cualquier lugar que no los reciba ni los oiga, saliendo de allí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio contra ellos. Claro que hoy quizás nosotros no vamos a hacer eso, no nos vamos a sacudir el polvo. Estamos en Occidente, las enseñanzas son diferentes, ¿sí? Pero a lo que Jesús se refería tiene que ver con una ley rabínica que decía que el polvo de un país gentil o de un país pagano era inmundo y que el judío que regresaba al país debía purificarse del polvo inmundo adherido a su calzado o en la ropa antes de entrar al templo o antes de entrar a la sinagoga para la adoración. Hoy nosotros todavía experimentamos el rechazo de la gente, el rechazo a la invitación si te conoce, el repartir un volante, el invitarlo a una reunión, a los equipos SOE. Pero nosotros no nos vamos a sacudir el pie, vamos a utilizar otras herramientas que también nos dejó Jesús. ¿Sí? Porque no estamos en la Palestina, en la Jerusalén o en la Judea de entonces. Hoy nosotros conocemos un Cristo de amor, ¿sí? Un Cristo que nos permite impactar a través de la oración y la palabra en la vida de cada una de las personas. Y Jesús nos deja esta enseñanza, nos da la forma para enfrentar el fracaso, para no paralizarnos y para seguir adelante. No insistir en esa puerta que se cerró en tu nariz, no insistir ante ese mensaje que no es contestado, hasta esa invitación que sembraste. ¿Cómo? Dejándolo todo en las manos de Dios. ¿No salió como esperaba? ¿Se salió de control? Quiero decirte, mi hermano, que no fracasaste, aprendiste. ¿Y qué aprendiste? A que cada vez que tenés que evangelizar, cada vez que tenés que llevar una palabra, no es desde tu humana sabiduría. La noche anterior, el día anterior, papel y lápiz anotas. María José Ramos, José Pedro Fernández, los que te surjan, esos que Dios te puso en tu corazón, y entregarlos en la cruz. Señor, dame la palabra que impacte en su espíritu para traerlos a tu presencia. Oro, Señor, en tu nombre, para que todo aquello que lo está aquejando, Señor, los puedan llevar a tu presencia para ser bendecidos. Abrir el mundo espiritual, la oportunidad de abrir el mundo espiritual a través de la oración. Y eso que abrís a través de la oración, Dios Padre te va a dar la respuesta. Quizás te pase lo que le pasó a Jesús de Nazaret, con familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Hace un par de años se festejaba el Día del Amigo y propuse festejar el Día del Amigo. Todos en ese tiempo teníamos Facebook, no estaba tan suelto esto de Instagram, Twitter, o era para los más jóvenes. Entonces, ¿quién no tiene amigos en Facebook? Cuando tengo 1 millón de amigos, como cantaba Roberto Carlos. Bueno, no traigas 1 millón de amigos, invitados. El día que se celebró el evento, era como en esos cumpleaños,
que invitás y los únicos que están son tus parientes y vos que sos el que cumplís. Y eso te trae frustración. Eso te dice, fracasamos. Bueno, quiero decirte, mi hermano, que no fracasaste. Aprendiste que el pasado no determina tu futuro. Y cierro con esta palabra que el apóstol Pablo enseñaba a los filipenses. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, hacia el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero decirte, mi hermano, que todo, absolutamente todo es aprendizaje, que no fracasaste en la vida. El error aparece una vez que experimentaste. Como en un ejercicio de matemáticas, sumo 2 más 2, multiplico, divido, pero el resultado no es el que esperaba. Bien, tengo que volver otra vez a intentarlo para saber dónde tengo que corregir para que el resultado sea el que corresponde. Aplícalo en tu vida, aplícalo en las cosas cotidianas de toda tu vida. Y vas a darte cuenta que todo lo que puedas aprovechar, esa oportunidad espiritual de dejar lo que Dios te guíe, que ese Jesús esté presente en tu vida, te va a traer el éxito para alcanzar la cima y el objetivo que te propusiste. Te invito a vos que si estás de primera vez o llegaste después de un largo viaje nuevamente a la presencia del Padre, que hagas esta oración conmigo. Pon tu mano en tu corazón y dice conmigo: Señor, te doy gracias en este día porque me permitís estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque puedo compartir el pan de la palabra, Señor, y el agua de vida para que mi espíritu crezca, para que mi espíritu se satisfaga. Señor, a partir de esta hora te hago el Señor y Salvador de mi vida. Te entrego el control completo de todas las áreas de mi vida. Señor, para que pueda escuchar tu voz, para que me guíes, para alcanzar todas las bendiciones que pusiste para mí, para mi casa y para mi herencia. En el poderoso nombre de Jesús lo declaro hecho. Amén y amén. Gracias por estar en esta tarde. Si esta palabra te ha sido de bendición, no dejes de compartirla. Te recuerdo una vez más que tenemos un canal de YouTube en el cual podés volver a escuchar esta palabra, podés compartirla, podés hacerla crecer en tu corazón y invitar a otros a que puedan crecer también en su espíritu y ver la mano de Dios bendiciendo sus vidas. Te bendigo, que tengas un excelente y merecido descanso. Y como digo siempre, Shalom, que la paz esté contigo. Chao.